suaves rayos del sol poniente teñían de un cálido tono ocre las estrechas calles de la pequeña ciudad mexicana de San Miguel de Allende. Marisol Esquivel caminaba junto a su marido, acomodándose de vez en cuando los oscuros mechones de su sencilla cabellera. Su desgastada falda vaquera se mecía ligeramente con la brisa vespertina, y sus cómodos zapatos de tacón bajo pisaban suavemente los viejos adoquines. Héctor, su marido, parecía cansado tras una jornada de trabajo, pero sus ojos brillaban con un fulgor especial. Iba vestido con un traje barato pero pulcro, un poco arrugado tras una larga jornada en la oficina de un pequeño bufete de abogados. Su pelo negro ya empezaba a ralear en las sienes, pero eso solo le daba un aspecto más sólido. «Sabes, cariño», dijo Héctor mientras rodeaba con cuidado el trozo de pavimento roto, «creo que este año tengo posibilidades de ascender. Javier ha insinuado que me está considerando para consejero mayor». Marisol le apretó la mano y sintió que su corazón se llenaba de esperanza. 15 años juntos le habían enseñado a tener cuidado con los sueños, pero ahora, mirando la cara de entusiasmo de su marido, se permitió soñar un poco. «Sería maravilloso», respondió en voz baja. «Quizá así podríamos arreglar de una vez las goteras del techo del dormitorio». Su pequeña casa en las afueras de la ciudad necesitaba reparaciones desde hacía varios años. Paredes viejas cubiertas de pintura desconchada, cortinas descoloridas que Marisol intentaba refrescar con sus propias manos. Todo formaba parte de su humilde vida. «No solo el tejado», sonrió Héctor, atrayendo a su mujer hacia la pequeña plaza donde los vendedores locales estaban terminando de recoger sus puestos. «Estoy pensando en el coche. ¿Te imaginas lo cómodo que sería? No tendrías que pasar una hora viajando hasta tu tienda». Marisol trabajaba como dependienta en una pequeña tienda de cosméticos en el centro de la ciudad. Todas las mañanas se levantaba a las 6 para llegar al trabajo, a tiempo de coger el viejo autobús que circulaba de forma intermitente. La idea de tener su propio coche le parecía casi irreal. Se sentaron en un banco a la sombra de un árbol frondoso. A su alrededor, la ciudad se preparaba para el anochecer. Las farolas estaban encendidas. Los olores de la cena y los sonidos de los televisores, reproduciendo series interminables, llegaban desde las ventanas abiertas. «Muchas cosas están cambiando en la oficina», continuó Héctor, mirando distraídamente a los niños que pasaban corriendo. «Tenemos una nueva empleada, muy capaz. Se licenció en una universidad de la capital y tiene excelentes referencias. Creo que su llegada puede incitar a la dirección a reorganizarse». Marisol escuchó a su marido, viendo los últimos rayos de sol jugar en su rostro. 15 años atrás, él era un flaco estudiante de Derecho, y ella la hija del propietario de una pequeña panadería. Su boda había sido modesta, pero llena de esperanza en el futuro. El aire de la tarde era cada vez más fresco. Marisol temblaba y Héctor le pasó con cuidado la chaqueta por los hombros. La tela desprendía el aroma familiar de su colonia, barata pero agradable. Era un aroma que ella siempre había asociado con el hogar y la seguridad. «Vamos», dijo levantándose. «Empieza a hacer frío y nos queda en casa el delicioso pollo que cocinaste ayer». Caminaron lentamente por las estrechas calles, cogidos de la mano. Marisol pensó en la suerte que habían tenido al encontrar su casita hacía 3 años. A pesar de sus defectos, era su casa. Habían pagado el préstamo, ahorrado dinero en todo, pero nunca se habían quejado. Su casa les recibió con un frescor familiar. El viejo ventilador bajo el techo zumbaba silenciosamente, disipando el aire viciado. Marisol encendió la luz de la cocina, una vieja lámpara que iluminaba suavemente una pequeña habitación con armarios desgastados y una cocina gastada. «Voy a calentar la cena», dijo, sacando un recipiente con pollo de la nevera. «Seguro que tienes hambre después del trabajo». Héctor asintió, se aflojó la corbata y se desabrochó el botón superior de la camisa. Se dejó caer en una silla, que crujió ligeramente bajo su peso. Marisol puso la sartén en el fogón y empezó a colocar los cubiertos sobre el viejo hule. «¿Sabes?», dijo Héctor mientras observaba sus movimientos. «A veces me siento culpable por no poder darte más. Te mereces una vida mejor». Marisol se detuvo, se volvió hacia su marido y le tocó suavemente la mejilla. «Tenemos todo lo que necesitamos, y lo más importante, estamos juntos». La cena transcurrió en un silencio acogedor, solo roto por el tintineo de los tenedores y el ruido de los coches al pasar. Tras la comida, se instalaron en el pequeño salón,
donde un viejo televisor mostraba las noticias del día. Marisol se acurrucó junto a su marido en el desgastado sofá, acurrucada contra su hombro. Aquella noche no era diferente de cientos de otras en sus vidas, pero, por alguna razón, Marisol sentía con especial intensidad su cercanía, sus esperanzas y sueños compartidos. No podía imaginarse que muy pronto su acompasada vida cambiaría para siempre, y que todo lo que parecía tan fiable y correcto se desmoronaría como un castillo de naipes. La mañana en la tienda de cosméticos comenzó con un ritual familiar. Marisol limpiaba las vitrinas de cristal, ordenaba los nuevos probadores y comprobaba los precios en las etiquetas. El pequeño local se va llenando de luz que entra por la estrecha ventana. Las botellas y los frascos proyectaban reflejos multicolores sobre las paredes rosa pálido. A las 8 se abrió la puerta de la tienda y entró la primera visitante, Rosario Mendoza, la mejor amiga de Marisol. Trabajaba en una tienda de ropa vecina y todas las mañanas se pasaba por allí para charlar antes de empezar su jornada laboral. «Buenos días». Rosario colocó 2 vasos de cartón con café sobre el mostrador. «Te he traído tu favorito, con canela y sin azúcar». Marisol sonrió agradecida, aceptando la bebida caliente. Rosario había formado parte de su vida durante los últimos 5 años. Alta, con una mata de pelo rizado y una sonora carcajada, aportaba una energía y una alegría que le faltaban en su monótona vida cotidiana. «¿Qué tal anoche?», preguntó Rosario, tomando asiento en un pequeño taburete detrás del mostrador. «¿Habló Héctor del ascenso?». «Sí». Marisol empezó a ordenar un nuevo lote de pintalabios en tonos. «Está muy entusiasmado. Dice que este año tiene muchas posibilidades». «Eso sería maravilloso». Rosario dio un sorbo a su café. «Por fin podrías hacer reformas. ¿Recuerdas cuando se te inundó la cocina durante el último aguacero?». Marisol se acordó. Ella y Héctor habían sacado el agua y secado los suelos hasta bien entrada la noche. La vieja casa necesitaba atención y reparaciones constantes, pero su modesto presupuesto rara vez les permitía más que pequeñas reparaciones cosméticas. El día en la tienda transcurrió como de costumbre. Entraban los clientes habituales. La anciana señora Ramírez, que siempre compraba la misma crema de manos, chicas jóvenes que tardaban mucho en elegir el pintalabios, mujeres de negocios que compraban apresuradamente sus productos habituales. A Marisol le encantaba su trabajo. Le encantaba ayudar a la gente a elegir cosméticos, dar consejos, ver cómo se transformaban los rostros de los clientes tras una compra satisfactoria. Se sentía necesaria y competente en la pequeña tienda. A la hora de comer, Rosario y ella se sentaron en la pequeña trastienda. Marisol sacó un recipiente con arroz y pollo que había sobrado de la cena de la noche anterior. Rosario desenvolvió un bocadillo de jamón. «¿Tienes un anillo nuevo?», comentó Marisol, mirando las manos de su amiga. «Sí, lo compré en rebajas». Rosario hizo girar el sencillo anillo de plata en su dedo. «Sabes, deberías mimarte de vez en cuando. Tú también podrías permitirte algo de vez en cuando. Nos traen vestidos tan bonitos a la tienda». Marisol sacudió la cabeza. «No, ahora cada peso cuenta. Estamos ahorrando para reparar el tejado». Después de comer, un grupo de turistas femeninas entró en la tienda. Estuvieron un buen rato eligiendo cosméticos locales, preguntando por fórmulas y precios. Marisol respondió pacientemente a sus preguntas y les hizo una demostración de los productos. Su reducido vocabulario de inglés les resultó muy útil. Cuando la última clienta se marchó, llevándose su bolsa de la compra, Marisol se hundió cansada en una silla. Había sido un día ajetreado y aún quedaba el inventario de un nuevo envío. «Estás un poco pálida», comentó Rosario al final del día. «¿Por qué no vamos al café el sábado? Nos sentamos y charlamos». «No sé». Marisol empezó a revisar las facturas. «Héctor dijo que tienen mucho trabajo en la oficina. Puede que necesite mi ayuda con el papeleo». «Piensas demasiado en los demás». Rosario se agachó en el borde del mostrador. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti? Un nuevo corte de pelo, una manicura, una salida de compras». Marisol se encogió de hombros. Su vida y la de Héctor siempre habían estado llenas de preocupaciones por lo esencial. Pagar las facturas, arreglar la casa, planificar un presupuesto. A menudo no quedaba tiempo ni dinero para los pequeños placeres. Aquella tarde, al cerrar la tienda, Marisol se dio cuenta de que se había olvidado de llamar a Héctor durante la comida, como hacía habitualmente. Sacó su teléfono
uno viejo con la pantalla rota, y marcó el número de su marido. El teléfono sonó durante un buen rato, pero no contestó. De camino a casa, fue al mercado y compró verduras frescas y especias. A Héctor le gustaba la comida picante y pensaba preparar su sopa favorita. Los vendedores ya estaban cerrando sus puestos y ella consiguió comprar comida con descuento. La casa estaba tranquila y vacía. No había ninguna nota de Héctor, aunque siempre solía avisarla si se retrasaba. Marisol encendió la radio para llenar el silencio y se dispuso a preparar la cena. Mientras cortaba verduras, pensó en las palabras de Rosario. Quizá su amiga tenía razón y a veces debería pensar en sí misma. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando oyó el sonido de la llave en la cerradura. Héctor parecía cansado, con la camisa más arrugada de lo habitual. «Siento no haberte avisado», dijo, besándole la mejilla. «Mucho trabajo. Tenemos un nuevo cliente importante. Tuvimos que quedarnos hasta tarde». Marisol le puso en silencio un plato de sopa delante. Héctor desprendía un ligero aroma a perfume. Casi evasivo, pero sin duda no era su colonia habitual. Apartó el pensamiento inoportuno y se sentó frente a su marido, mirándole comer. «Muy rico», alabó Héctor, pero sus pensamientos parecían estar en algún lugar lejano. Apenas hablaba de trabajo como hacía habitualmente, y solo mencionaba algún documento importante y nuevos proyectos. Más tarde, tumbada en la cama y escuchando la respiración acompasada de su marido dormido, Marisol pensó que algo había cambiado sutilmente en sus vidas. No podía decir exactamente qué era, pero lo percibía en las pequeñas cosas, en los nuevos hábitos de Héctor, en sus despistes, en la forma en que evitaba mirarla a los ojos. Habían pasado 3 semanas desde aquella tarde en que Héctor se había quedado hasta tarde en el trabajo. Se había convertido en algo casi habitual. Sus regresos tardíos, las breves conversaciones durante la cena, las constantes llamadas telefónicas que contestaba entrando en la otra habitación. Marisol se daba cuenta de todas estas pequeñas cosas y las unía en su corazón como piezas de un mosaico. Aquella mañana se despertó antes de lo habitual. Héctor seguía durmiendo de espaldas a ella. El teléfono de la mesilla vibró suavemente. Había llegado un mensaje. Marisol se quedó paralizada, luchando contra el impulso de cogerlo y leerlo. Antes no había secretos entre ellos. A menudo utilizaban el teléfono del otro si necesitaban hacer una llamada o consultar el correo. El teléfono volvió a vibrar. Héctor se movió mientras dormía y Marisol se levantó rápidamente de la cama. En la cocina preparó mecánicamente el desayuno. Huevos, tortillas, café recién hecho. Sus manos hacían el trabajo familiar mientras sus pensamientos vagaban muy lejos. «Buenos días». Héctor apareció en la cocina ya vestido de traje. Llevaba la corbata perfectamente anudada. Ella siempre le había ayudado a anudársela. «Lo siento, hoy no hay desayuno. Reunión importante con un cliente». «Pero si ya lo he preparado todo». Marisol empezó, pero él ya le estaba besando la mejilla, apresurado y en cierto modo distante. «Cenaremos esta noche», lanzó desde la puerta. «Pero no me esperes temprano». Marisol estaba sola en la cocina. 2 platos de desayuno sin tocar parecían burlarse de ella. Se sentó a la mesa y se obligó a comer al menos un poco. La comida parecía insípida. Rosario la esperaba en la tienda. Su amiga se dio cuenta enseguida de su estado de ánimo. «¿Qué te pasa?», le preguntó, cerrando la puerta de la trastienda. «Parece que lleves toda la noche despierta». Marisol empezó a ordenar la nueva mercancía en las estanterías, tratando de mantener las manos ocupadas. «Héctor ha cambiado», dijo por fin. «Casi nunca está en casa. Siempre habla de trabajo, de algún proyecto importante. Pero lo más importante es que está diferente. Es como si se hubiera vuelto distante». Rosario frunció el ceño. «¿No le preguntaste directamente? ¿Sobre qué? ¿Sobre por qué dejó de comer en casa los fines de semana? ¿Por qué no contesta al teléfono? ¿Por qué sus camisas huelen a otro perfume?» Marisol cerró el cajón de los cosméticos con fuerza. «¿Otros perfumes?», intervino Rosario. «¿Estás segura? Llevo 5 años trabajando en una perfumería. Conozco todas las fragancias que vendemos. Y esta está fuera de nuestro alcance. Cara, exquisita». Marisol se mordió el labio. Rosario se agachó junto a su amiga. «Mira, quizá haya alguna explicación. Dijiste que tenían una nueva empleada. Solo la mencionó 1 o 2 veces». Marisol empezó a limpiar la vitrina con redoblada energía. «Dijo que era muy capaz, educada, de la capital». «Marisol». Rosario cogió suavemente el trapo de su amiga. «Tienes que hablar con él.
Pregúntale directamente qué está pasando. El día se alargó interminablemente. Marisol trabajaba como una autómata, sonriendo a las clientas, dando consejos sobre la elección de cosméticos, pero la ansiedad crecía en su interior. Recordó sus primeros años con Héctor, cómo habían disfrutado de cada pequeña cosa, cómo habían hecho planes para el futuro, cómo se habían apoyado mutuamente en los momentos difíciles. Por la noche decidió llamar a su marido. El teléfono sonó durante un buen rato antes de que Héctor contestara. ¿Sí? Su voz sonaba tensa. Me preguntaba cuándo volverías. ¿Hago la cena? No hace falta. Tenemos una reunión importante. Podría quedarme hasta tarde. De fondo, Marisol oyó la risa de una mujer y el tintineo de vasos. ¿Dónde estás?, preguntó, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. En el trabajo, claro. Mira, te llamaré más tarde. La irritación apareció en su voz. No es conveniente hablar ahora mismo. La conexión se cortó. Marisol se quedó mirando largamente la pantalla apagada del teléfono. Recordó la única vez que Héctor había mencionado al nuevo empleado. Cómo se le habían iluminado los ojos al hablar de su profesionalidad. En casa, Marisol no encontraba su sitio. Intentó leer, ver la televisión, hacer la limpieza, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los sonidos que había oído durante la llamada. Las risas de las mujeres, el tintineo de las copas. ¿Qué tipo de reunión podía celebrarse en un ambiente así? A las 11 oyó los pasos de su marido en la puerta principal. Héctor entró balanceándose ligeramente. Olía a alcohol y a aquel perfume desconocido. ¿Por qué estás despierta?, preguntó al verla en la silla. Te estaba esperando, quería hablar contigo. Ahora no es el momento. Hizo un gesto de cansancio con la mano. Estoy muy cansada. Un día duro. ¿Un día duro en una reunión de champán? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Héctor se quedó helado. ¿Me estás siguiendo? No. Solo he oído. Vaciló al ver su mirada. ¿Sabes qué? Su voz se volvió dura. Trabajo todo el día para asegurar nuestro futuro, y no tengo que rendir cuentas de cada minuto. Se dio la vuelta y se marchó al dormitorio, dando un sonoro portazo. Marisol se quedó sentada en la oscuridad del salón. En la mesa, frente a ella, estaba la cena fría que había preparado después de todo, con la esperanza de entablar conversación. A la mañana siguiente, llamó a Rosario. «¿Puedes venir temprano? Necesito hablar contigo». Media hora más tarde, estaban sentadas en la parte trasera de la tienda. Marisol le contó a su amiga lo de anoche, la llamada telefónica, el olor a perfume y el comportamiento de su marido. «Todavía no significa nada», dijo Rosario insegura. «Quizá un proyecto muy importante». «No», Marisol negó con la cabeza. «Conozco a Héctor desde hace 15 años. Nunca había actuado así. Algo está pasando y tengo que averiguar qué». El sábado empezó como siempre, con el ruido de un viejo ventilador y el tintineo de los platos en la cocina del vecino. Marisol se levantó temprano, por costumbre, a pesar de que la tienda abría más tarde los fines de semana. Héctor seguía dormido, con la cara metida en la almohada. Su chaqueta colgaba descuidadamente del respaldo de una silla, y un trozo de papel sobresalía de su bolsillo. Marisol lo sacó con cuidado. Era el recibo de un restaurante, uno de los más caros de la ciudad. La fecha era de ayer, la hora de la comida, cuando Héctor había dicho que tenía una reunión importante con un cliente. 2 copas de vino, comida gourmet. El importe del cheque hizo que se le encogiera el corazón. Ella y Héctor nunca podrían permitirse restaurantes así. En la cocina preparó café mecánicamente, tratando de calmar los frenéticos latidos de su corazón. En 15 años de matrimonio, siempre habían sido sinceros el uno con el otro, compartiendo todo a partes iguales, tanto las alegrías como las penurias. Incluso en los momentos más difíciles, cuando Héctor estaba empezando su carrera y ella tenía 2 trabajos para llegar a fin de mes, siempre habían seguido siendo un equipo. «Buenos días», la voz de Héctor la sacó de sus cavilaciones. «Hoy tengo que pasar por la oficina para arreglar unos papeles». Marisol le puso delante una taza de café. «¿El sábado? ¿Otra vez un proyecto importante?» «Sí, muy urgente». Él evitó su mirada, terminando apresuradamente su café. «No me esperes para comer». Cuando la puerta se cerró tras él, Marisol se vistió rápidamente. Le temblaban las manos al abrocharse los botones de la blusa. Lo que estaba a punto de hacer
Iba en contra de todos sus principios, pero lo desconocido era aún peor. Tuvo tiempo de ver a Héctor subirse a un taxi en la esquina de la calle. Al coger otro coche, Marisol pidió al conductor que siguiera al primer taxi, manteniendo la distancia. La ciudad acababa de despertarse, los vendedores desplegaban sus mercancías, las azafatas se apresuraban a ir al mercado, los conserjes barrían las calles. El taxi con Héctor no iba en dirección a su oficina. En su lugar, se dirigió a un nuevo barrio de la ciudad, donde había modernos complejos de apartamentos. El coche se detuvo ante una de las casas. Marisol pidió a su conductor que aparcara un poco más lejos. Héctor salió del taxi y se dirigió a la entrada del edificio. Unos minutos después, una mujer joven apareció en la entrada. Incluso desde lejos era evidente que era guapa, alta, esbelta, con un vestido elegante. Héctor la tomó en sus brazos y la besó, no fugazmente, sino larga y apasionadamente, como había besado una vez a Marisol. Todo el cuerpo de Marisol se estremeció. Vio a su marido y a aquel desconocido caminar por la calle, cogidos de la mano, riéndose de algo. Parecían una pareja, guapos, con éxito, pertenecientes a un mundo distinto al de su humilde vida en el viejo barrio. Marisol intentó distinguir el rostro de la mujer. Era joven, probablemente no tendría más de 30 años. Se movía con seguridad y caminaba con soltura. Un bolso caro, zapatos de tacón alto, pelo impecable. Todo hablaba de riqueza y prosperidad. La pareja se detuvo frente a un pequeño hotel. Héctor dijo algo al oído de la mujer, que se rió y se aferró a él. Entraron sin mirar a su alrededor, como si no existiera nadie en el mundo para ellos. Marisol se sentó en el taxi incapaz de moverse. El conductor la miró preocupado por el retrovisor. «Señora, ¿se encuentra bien?», le preguntó. «¿Un poco de agua, quizás?». Ella negó con la cabeza. «Lléveme al Parque Hidalgo, por favor». El parque estaba tranquilo. Solo había pájaros cantando en las copas de los árboles y niños jugando en el parque infantil. Marisol encontró un banco libre a la sombra y se tumbó en él. La imagen seguía ante sus ojos. Héctor besando a otra mujer, entrando en el hotel con ella, sonriendo con esa sonrisa especial que solía estar reservada para ella, Marisol. Sacó el teléfono y marcó el número de Rosario. Su amiga contestó tras el primer pitido. «Marisol, ¿qué te pasa?». «Los vi». La voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. «A Héctor y a ella. Se fueron al hotel». «Ay, cariño». La voz de Rosario sonaba dolida. «¿Dónde están ahora? Voy para allá». «No, no lo hagas». Marisol miró a los niños que jugaban. «Quiero estar sola». Pasó horas en el parque, observando a los transeúntes, las nubes que flotaban en el cielo, las palomas que picoteaban migas de pan. Había parejas felices cogidas de la mano, niños riendo, ancianos leyendo el periódico en los bancos vecinos. El idilio habitual de los sábados parecía ahora una burla. Le vinieron a la mente los momentos de su vida con Héctor, su primer encuentro en la biblioteca de la universidad, su modesta boda, la alegría de comprar su pequeña casa, todas las dificultades que habían superado juntos. 15 años de vida juntos, comprimidos en unos minutos de recuerdos. El teléfono sonó hacia el anochecer. «Héctor, ¿dónde estás?». Se oía irritación en su voz. «He llegado a casa y no estás». «He salido a dar un paseo», respondió con calma. «Hace buen tiempo. Podías haberme avisado. Estaba preocupada». Marisol casi se ríe de lo absurdo de la situación. ¿Estaba preocupado? ¿Después de pasar el día con su amante en un hotel? «Pronto estaré allí», dijo y apagó el teléfono. Volver a casa no le apetecía. Pero ¿a dónde más podía ir? Todos sus amigos eran comunes. Sus vidas estaban entrelazadas. No tenía ahorros propios, ni un lugar donde vivir, nada que le perteneciera solo a ella. Cuando abrió la puerta del piso, Héctor estaba sentado en la cocina, hojeando unos papeles. Parecía fresco y descansado, sin signos de fatiga por el hangout. «¿Dónde has estado?», preguntó, sin apartar los ojos de los papeles. «Dando un paseo por el parque, pensando». «¿Sobre qué?». «Sobre la vida. Sobre lo fácil que es perder todo en lo que creías». Finalmente la miró. «¿De qué estás hablando?». «De nada». Pasó junto a él hacia el dormitorio. «Solo estoy cansada. Voy a acostarme». En la oscuridad del dormitorio, Marisol yacía insomne, escuchando a Héctor pasear por el piso, hablando con alguien por teléfono en un susurro para que ella no lo oyera. Sus pasos, su voz, su presencia. Todo lo que antes le había reconfortado y tranquilizado.
Ahora le dolía. Había pasado una semana desde aquel sábado por la tarde. Marisol vivía como en una niebla. Se levantaba por la mañana, iba a trabajar, preparaba la cena, hablaba con su marido de los detalles cotidianos, pero en su interior era como si estuviera petrificada. Cada vez que miraba a Héctor, lo veía besando a aquella mujer cuando entraban juntos en el hotel. El jueves por la noche, Héctor llegó a casa antes de lo habitual. Estaba animado y excitado, le brillaban los ojos. «Tengo noticias», anunció, quitándose la chaqueta. «La empresa celebra su fiesta anual el próximo sábado. Estarán todos los empleados y sus cónyuges. A nosotros también nos han invitado». Marisol se quedó paralizada ante la cocina, donde estaba removiendo salsa para enchiladas. ¿Todos los empleados? Sí, es un gran evento. Habrá directivos, socios de la empresa. Tendrán que vestirse bien. Se volvió hacia él. ¿Estará también el nuevo asociado? Héctor se puso rígido por un momento, pero se recompuso rápidamente. Por supuesto, estarán presentes todos los abogados del bufete. Es un acto obligatorio. Marisol se volvió hacia la cocina, sintiendo que le temblaban las manos. No estoy segura de tener el vestido adecuado. Cómprate uno nuevo, dijo Héctor con facilidad, sacando un sobre de su bolsillo. Toma, he sacado algo de dinero a propósito. Quiero que estés decente. En el sobre había más dinero del que ella había ganado en un mes en la tienda. Los billetes le escocían en las manos. Se dio cuenta de que probablemente se había gastado el mismo dinero en restaurantes y hoteles caros con aquella mujer. Al día siguiente, Rosario entró en la tienda. Cuando vio a su amiga, supo inmediatamente que algo iba mal. «Me ha invitado a una fiesta de empresa», dijo Marisol mientras cerraba la puerta de la trastienda. «Ella también estará allí». Rosario frunció el ceño. «¿Seguro que quiere cierre?» «¿Qué se supone que tengo que hacer? Si me niego, se dará cuenta de que lo sé. Quiero verla, quiero saber quién es». Después del trabajo fueron juntas de compras. A Marisol nunca le había gustado ir de compras. El modesto presupuesto de Héctor y ella rara vez le permitía comprarse ropa nueva. Pero ahora miraba metódicamente los estantes de vestidos, probándose uno tras otro, mirándose al espejo con la mirada perdida. «Este», le dijo Rosario, tendiéndole un vestido azul oscuro. «Me queda perfecto». El vestido era precioso, elegante pero no llamativo. Marisol miró el precio, casi todo el dinero del sobre. Dudó. «Cógelo», insistió Rosario, «que vea lo que pierde». Durante toda la semana siguiente, Marisol vivió esperando el sábado. Casi se pasaba las noches en vela imaginando el encuentro. ¿Cómo iba a mirar a los ojos a la mujer que le había robado a su marido? ¿Cómo sería capaz de sentarse a la misma mesa con ellos, de entablar una conversación trivial? Héctor también estaba tenso. Pasaba largas horas al teléfono, se encerraba en el baño, se quedaba hasta tarde en el trabajo más a menudo de lo habitual. Una noche dijo casualmente: «Por cierto, Carmen Gutiérrez, nuestra nueva abogada, va a venir a la fiesta. Me gustaría que la conocieras. Creo que haréis buenas migas». Marisol apenas podía sostener la taza que estaba lavando entre las manos. «¿Por qué piensas eso?» «Es una persona muy interesante. Se graduó en la universidad en la capital, viajó mucho, y tiene un gran sentido del estilo. Puede darte algunos consejos». Consejos. Quería que su amante le diera consejos a su mujer. Marisol frotó la taza con vigor hasta que crujió. El viernes por la noche sacó del armario el vestido que había comprado. La seda azul oscuro fluía suavemente a la luz de la lámpara. Marisol pasó la mano por la tela, recordando cómo ella y Héctor habían soñado alguna vez con poder permitirse algún día ropa bonita, ir a restaurantes, viajar. Ahora él hacía todo eso, pero con otra mujer. El sábado por la mañana se levantó temprano. Héctor seguía dormido y ella se quedó mirándole la cara durante un buen rato, tan familiar y tan extraña al mismo tiempo. Llevaba 15 años despertándose junto a aquel hombre, conociendo cada rasgo de su rostro, cada hábito. ¿Cómo podía deshacerse de todo con tanta facilidad? El día se hizo interminable. Marisol arregló la casa, fue a la peluquería, habiendo gastado algo más del dinero del sobre, y se hizo las uñas. Todos estos preparativos le parecían un juego cruel. Se estaba vistiendo para encontrarse con la mujer que le había arruinado la vida. Rosario llamó por la tarde. «¿Estás segura de que quieres ir? ¿Quizá fingir que estás enferma?» «No», respondió Marisol con firmeza. «Tengo que verla. Tengo que saber la verdad». Al anochecer ya estaba lista. El vestido azul oscuro le sentaba de maravilla y el nuevo peinado le enmarcaba el rostro.
Al mirarse en el espejo, Marisol apenas se reconoció. Tan poco familiar era esta imagen de mujer de éxito y segura de sí misma. Al verla, Héctor se quedó paralizado un momento en la puerta del dormitorio. Estás preciosa, dijo tras una pausa. Gracias, respondió ella con calma. Tú mismo dijiste que era un acontecimiento importante. Tomaron un taxi, un lujo desconocido para sus vidas ordinarias. Marisol se sentó erguida, mirando por la ventanilla las calles que pasaban. En algún lugar, en un elegante restaurante, esperaba encontrarse con la mujer cuyo nombre ahora conocía, Carmen Gutiérrez. Un hermoso nombre para una hermosa mujer de la capital que podía permitirse restaurantes y hoteles caros. Héctor jugueteó nervioso con su corbata durante todo el trayecto. Varias veces empezó a decir algo, pero se detuvo a medio camino. Marisol percibió su ansiedad y sintió una extraña satisfacción. El restaurante, el palacio, estaba situado en una antigua mansión de estilo colonial. Unos escalones de mármol conducían a unas enormes puertas donde los camareros, bien formados y vestidos con camisas blancas, recibían a los clientes. Marisol nunca había estado aquí. Este lugar pertenecía a otro mundo, el mundo de los ricos y exitosos. Héctor la ayudó a bajar del taxi, y ella sintió que su mano temblaba ligeramente. En el vestíbulo les esperaba un hombre canoso con un traje caro, Javier Méndez, el director de un bufete de abogados. «Ah, Héctor», exclamó, estrechando la mano de su empleado. «¿Y esta debe de ser tu encantadora esposa? Es un placer conocerla por fin, señora Esquivel». Marisol sonrió amablemente, observando cómo Héctor miraba nervioso a su alrededor. Sabía a quién buscaba, y al darse cuenta de ello, sintió un nudo en el corazón. Los acompañaron al salón principal, donde ya se habían reunido los demás invitados. Las lámparas de cristal proyectaban una suave luz sobre los manteles blancos y la vajilla de plata. Los camareros se deslizaban silenciosamente entre las mesas, repartiendo champán y aperitivos. «Permítame presentarles a los colegas de Héctor», dijo Javier, conduciéndolos hacia un grupo de personas. Y fue entonces cuando Marisol la vio. Carmen Gutiérrez estaba de pie junto a la ventana, con una copa de champán en la mano. Su vestido rojo oscuro realzaba su esbelta figura y llevaba el pelo negro peinado con elegancia. Tenía exactamente el aspecto que Marisol había imaginado, joven, guapa y segura de sí misma. Héctor se tensó visiblemente cuando se acercaron al grupo. Carmen se volvió hacia ellos y una sonrisa impecable apareció en su rostro. «Aquí está nuestra nueva y talentosa abogada», pronunció Javier. «Carmen, te presento a la mujer de Héctor, la señora Esquivel». «Un placer». La voz de Carmen era melódica y segura. «Héctor me ha hablado mucho de usted». Marisol sintió que aquellas palabras la golpeaban como una bofetada. ¿Héctor le había hablado a su ama de ella? ¿Qué tipo de cosas? ¿Cómo trabaja en una pequeña tienda? ¿Cómo ahorra dinero de todo para pagar las reparaciones del tejado? ¿En serio? Intentó que su voz sonara tranquila. «Solo cosas buenas, espero». «Por supuesto». Carmen bebió un pequeño sorbo de champán. «Dijo que eras una esposa muy devota». Marisol percibió una burla oculta en aquellas palabras. Sí, lo había sido durante los 15 años de matrimonio, y aquella mujer lo había arruinado todo con un movimiento de sus manos cuidadas. El camarero trajo champán. Marisol cogió la copa y sintió cómo el frío refrescaba sus calientes palmas. Héctor estaba cerca, antinaturalmente erguido, evitando mirar a ambas mujeres. «Carmen volvió hace poco de la capital», continuó Javier. «Ha aportado una nueva perspectiva a nuestra consulta provincial». «Ah, sí», captó Carmen. «Aquí todo es tan tradicional, pero estoy segura de que puedo hacer algunos cambios». Marisol la observó hablar. Gestos seguros, sonrisa fácil, mirada atenta en sus ojos marrones. Esta mujer sabía lo que valía y estaba acostumbrada a conseguir lo que quería. Comenzó la cena. Estaban sentados en la misma mesa. ¡Qué ironía! Marisol estaba entre Héctor y la mujer de otro abogado, y Carmen se sentó enfrente. Todos los platos que traían los camareros le parecían insípidos a Marisol, a pesar de toda su sofisticación. «Señora Esquivel», se dirigió Carmen a ella al otro lado de la mesa. Su vestido es sencillamente encantador. «¿Dónde lo compró?» «En una tiendecita del centro», respondió Marisol. «Por desgracia, no suelo frecuentar boutiques caras». «Oh, no seas tímida», sonrió Carmen.
A veces se pueden encontrar verdaderos tesoros en las tiendas pequeñas. Aunque claro, con mi experiencia en elegir ropa. No terminó la frase, pero el significado estaba claro. Marisol no estaba a su altura. Héctor se removió en la silla junto a ella, claramente incómodo. Durante toda la velada, Marisol había observado cómo interactuaban su marido y su amante. Evitaban cuidadosamente mirarse directamente, pero ella se fijaba en los pequeños detalles. El modo en que Carmen se inclinaba ligeramente hacia adelante cuando Héctor hablaba, la forma en que él se ajustaba la corbata cuando ella se dirigía a él, el modo en que ambos se tensaban si sus manos se encontraban por casualidad una junto a la otra sobre la mesa. En algún momento, la música empezó a sonar y las parejas empezaron a salir a la pequeña pista de baile. Héctor sacó a bailar a Marisol, probablemente para guardar las apariencias. ¿Todo bien?, preguntó, sujetándola torpemente por la cintura. «Excelente», respondió ella. «Tienes unos compañeros maravillosos, especialmente la señorita Gutiérrez, es tan sofisticada». Héctor titubeó en seco. «Sí, es una buena profesional». «Y guapa», añadió Marisol. «Debe de tener muchos admiradores». No estaba prestando atención, su voz sonó tensa. Después del baile, Marisol se dio cuenta de que Carmen y Héctor intercambiaban miradas rápidas. Al cabo de unos minutos, su marido se disculpó y abandonó el salón. Casi inmediatamente después, Carmen también se levantó de la mesa y se dirigió a la salida. Marisol esperó unos minutos, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Después, ella también salió de la sala, tratando de moverse con despreocupación. El pasillo estaba vacío, pero tras la puerta entreabierta de la biblioteca se oían voces apagadas. La antigua biblioteca del restaurante. El palacio estaba acabada en madera oscura. A lo largo de las paredes había enormes estanterías llenas de antiguos folios encuadernados en cuero. Marisol se acercó cautelosamente a la puerta entreabierta, intentando pisar sin hacer ruido con sus zapatos nuevos. «¿Por qué la has traído aquí?». La voz de Carmen sonó molesta. «Complica mucho las cosas». ¿Qué se supone que tenía que hacer? Héctor hablaba en voz baja, pero Marisol podía distinguir bien cada palabra. Todo el personal vino con sus cónyuges. Si hubiera venido solo, habría levantado sospechas. ¿Sospechas? Carmen dejó escapar una breve carcajada. Tú mismo dijiste que ya habías presentado los papeles del divorcio. ¿Qué más da? Marisol se quedó paralizada, llevándose la mano al pecho. ¿Papeles de divorcio? ¿Héctor había presentado los papeles sin decirle ni una palabra? Los presenté ayer, respondió Héctor. Pero tienes que proceder con cautela. Si se entera antes de tiempo, podría empezar a causar problemas. ¿Problemas? Una nota burlona apareció en la voz de Carmen. ¿Qué puede hacer? No tiene dinero ni contactos. Tu abogado lo ha arreglado todo para que la casa siga siendo tuya. Al fin y al cabo, técnicamente está registrada a nombre de tu madre. Marisol sintió que se le caía la tierra bajo los pies. La casa había sido su sueño común. Habían pagado juntos el préstamo. Habían invertido en ella hasta el último céntimo que tenían. Pero en realidad, los papeles estaban a nombre de su suegra. Así era más fácil conseguir un préstamo. Lo sé. La voz de Héctor sonaba cansada. Pero necesito tiempo para organizarlo todo. En una semana estará listo el papeleo y entonces podremos estar juntos por fin, terminó Carmen. Abiertamente, sin escondernos en hoteles. ¿Te das cuenta de lo cansada que estoy de tanto secretismo? Ten paciencia un poco más, amor, lo dijo Héctor con tanta suavidad que a Marisol se le cortó la respiración. Érase una vez en que él también le había hablado. ¿Y la tienda?, preguntó Carmen. Lleva años trabajando allí, después de todo. No importa, respondió Héctor. El contrato de alquiler está a mi nombre. Cuando finalice el divorcio, perderá el derecho a trabajar allí. Marisol se apoyó en la pared, sintiendo como el frío mármol la sostenía. Habían pensado en todo, en cada detalle, en cada movimiento. Se quedaría sin casa, sin trabajo, sin sustento. «Sabes», continuó Carmen, «la he visto hoy y no puedo entender cómo has podido vivir con ella tantos años. Es tan provinciana, esa ropa barata, esos modales sencillos. No lo hagas». Había irritación en la voz de Héctor. Era una buena esposa. ¿Era? Carmen se rió. ¿Así que ya estás pensando en ella en pasado? Así es, cariño. Tenemos que mirar al futuro. Tú y yo tenemos grandes planes. Mudarnos a la capital, nuestro propio bufete.
Sí, por supuesto. Héctor habló ahora en un tono diferente, más seguro, como de negocios. Ya he buscado un despacho en un buen barrio. Con tus contactos y mi experiencia, estaremos en marcha enseguida. Y tu esposa provinciana se quedará aquí, en este remanso, concluyó Carmen satisfecha. Donde debe estar. Marisol oyó el sonido de un beso y luego el crujido de la ropa. Se apartó de la puerta y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Todo lo que había creído durante los últimos 15 años había resultado ser mentira. Héctor no solo la engañaba, sino que planeaba arruinarle la vida por completo. Tenemos que volver al salón, dijo Héctor. Pronto empezarán los brindis. Ve tú primero, respondió Carmen. Estaré allí en 5 minutos. No quiero que tu mujer sospeche nada. Marisol se retiró rápidamente a la sombra de un gran jarrón de flores. Héctor salió de la biblioteca, ajustándose la corbata, y se dirigió de nuevo al vestíbulo. Carmen apareció unos minutos después. Se demoró frente al espejo del pasillo, arreglándose el pelo y pintándose los labios. Cuando los pasos de los amantes se silenciaron, Marisol salió de su escondite. Las piernas apenas la sostenían, pero se obligó a caminar erguida, con la cabeza alta. En el aseo de señoras, se arregló el maquillaje y se limpió los restos de lágrimas. De vuelta al salón, vio a Héctor y Carmen sentados en mesas diferentes, evitando cuidadosamente mirarse. Ninguno de los invitados tenía idea de la escena que acababa de producirse en la biblioteca. Para todos eran simples colegas, un abogado de éxito y una joven empleada con talento. Javier Méndez se levantó para brindar. Habló de los éxitos del bufete, de los planes de futuro, de los valiosos empleados. Mencionó a Héctor, uno de los abogados más prometedores. Elogió a Carmen por su frescura y sus nuevas ideas. Los invitados levantaron sus copas, sonrieron y aplaudieron. Marisol se sentó con una copa de champán en la mano y pensó en el hecho de que todas aquellas personas, de éxito, seguras de sí mismas, no tenían ni idea del drama que se estaba desarrollando ante sus ojos. Para ellos, ella no era más que la mujer de un colega, un poco provinciana, como había dicho Carmen, que no encajaba en su brillante sociedad. Héctor hizo un brindis de agradecimiento a la dirección por su confianza y habló de su lealtad a la empresa. Marisol le miró y no reconoció al hombre con el que había vivido media vida. ¿Dónde se había metido aquel humilde estudiante que soñaba con la justicia? ¿Cuándo se había convertido en ese hombre calculador, dispuesto a pisotear 15 años de vida en común en aras de una carrera y una joven amante? Carmen también pronunció un breve discurso. Habló de innovación, de nuevos horizontes, de la importancia de no dormirse en los laureles. Lanzó rápidas miradas a Héctor, y Marisol pudo ver cómo asentía débilmente en respuesta. Tenían su propio lenguaje secreto, sus propias señas que solo ellos dos entendían. Tras los brindis, comenzó el baile. La orquesta tocaba una melodía lenta, y las parejas giraban en el centro de la sala. Marisol estaba sentada a la mesa, removiendo mecánicamente el café frío con una cuchara. Los camareros retiraban los platos de postre, y el tintineo de los platos se mezclaba con la música y el murmullo de las voces. Carmen, con su vestido rojo oscuro, destacaba entre los invitados. Pasaba de un grupo a otro, cautivando a todos con su sonrisa y sus ocurrencias. Héctor la seguía con la mirada pensando que nadie se daba cuenta, pero Marisol veía cada una de sus miradas, cada uno de sus movimientos. «Señora Esquivel», Carmen apareció de repente junto a su mesa. «¿Bailamos?» Marisol levantó la vista. Carmen estaba de pie junto a ella con una copa de vino tinto en la mano, sonriendo con la misma sonrisa que había visto en la biblioteca. Ligeramente burlona, segura de su superioridad. «No, gracias», respondió Marisol. «No soy muy buena bailarina». «Oh, no seas modesta». Carmen se acercó un paso más. «Estoy segura de que Héctor te ha enseñado todo lo que necesitas saber». En ese momento, fingió tropezar. El vino tinto se derramó del vaso directamente sobre el vestido azul oscuro de Marisol. El líquido frío empapó al instante la tela, extendiéndose en una fea mancha. «¡Ay, qué torpe eres!», exclamó Carmen con fingida compasión. «Deberías haber tenido más cuidado». Marisol se levantó lentamente. El vino goteaba de su vestido al suelo, pero no le prestó atención. Durante todas estas horas había contenido sus emociones, interpretando el papel de esposa desprevenida. Pero ahora, mirando a los ojos burlones de Carmen, sintió que algo en su interior se rompía.
Lo has hecho a propósito, dijo en voz baja pero con firmeza. ¿Qué estás diciendo? Carmen se salpicó las manos teatralmente. Solo fue un accidente. Héctor, cariño, ayuda a tu mujer a limpiar. Héctor, que había estado cerca todo este tiempo, salió por fin de su aturdimiento. Marisol, ven, te acompaño al baño. No me toques. Marisol retrocedió ante su mano extendida. No te atrevas a tocarme. Los invitados volvieron a sus mesas. La música seguía sonando, pero en el pequeño círculo reinaba un gran silencio. Marisol, cálmate, dijo Héctor en voz baja, tratando de controlar la situación. Estás llamando la atención. ¿Atención? Ella le miró directamente a los ojos. ¿Tienes miedo de que arruine tu plan perfecto? ¿Que todo el mundo se entere de cómo has pedido el divorcio sin decirme una palabra? Héctor se puso pálido. ¿De qué estás hablando? De que oí vuestra conversación en la biblioteca. Marisol desvió la mirada hacia Carmen, que se quedó inmóvil con un vaso vacío en la mano. Lo oí todo. Lo del divorcio, lo de la casa, lo de la tienda. De cómo piensas dejarme sin nada. Se había formado un círculo de invitados a su alrededor. Algunos intentaban fingir que no escuchaban, otros observaban abiertamente el desarrollo del drama. Javier Méndez se abrió paso hacia ellos entre la multitud, pero Marisol ya no pudo contenerse. 15 años, habló ahora más alto, sin importarle quién pudiera oírla. 15 años he estado a tu lado, cuando no tenías más que un título universitario y ambición, cuando vivíamos en una habitación alquilada y contábamos cada peso, cuando perdías caso tras caso, pero te dije que creía en ti. Marisol, por favor. Héctor comenzó, pero ella lo interrumpió. Y ahora que por fin tienes éxito, ¿has decidido que ya no me necesitas? ¿Que esta, señaló con la cabeza a Carmen, es más adecuada para tu nuevo estatus? No montes una escena, apretó Carmen entre dientes. No querrás parecer aún más patética. ¿Patética? Marisol rió amargamente. ¿Sabes lo que es realmente patético? La forma en que ustedes dos planearon esto a mis espaldas. ¿Cómo discutisteis la mejor manera de arruinarme la vida? Héctor la agarró del brazo. Basta, hablaremos de esto en casa. ¿En casa? Ella apartó la mano de un tirón. ¿En esa casa que has escriturado a tu madre para que no pueda reclamarla? ¿O en esa tienda donde me vas a despedir? Señora Esquivel, intervino finalmente Javier Méndez. Deje que le pida un taxi. No se preocupe, Marisol cuadró los hombros. Encontraré mi propio camino. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo las miradas de todos los presentes. El vino tinto seguía goteando de su vestido, dejando rastros en el suelo de mármol. Héctor corrió tras ella. Espera, la alcanzó en el vestíbulo. Hablemos con calma, te lo explicaré todo. Marisol se detuvo y se volvió lentamente hacia él. ¿Explicar qué? ¿Desde cuándo? ¿Cómo planeaste mi futuro sin pedirme mi opinión? ¿O cómo dejaste que tu ama me humillara toda la noche? No quería que te enteraras así. Se pasó una mano por el pelo. Tenía mis razones. ¿Razones? Ella negó con la cabeza. La única razón es que eres un cobarde, Héctor. Ni siquiera tuviste el valor de decirme la verdad a la cara. Empujó la pesada puerta del restaurante y salió. El aire fresco de la noche le golpeó la cara, trayendo consigo los olores del jazmín y del tubo de escape. Marisol avanzó sin mirar atrás, sin saber a dónde iba. Dejó atrás las luces brillantes del restaurante, la música, las risas, su vida pasada. Caminó por las calles desiertas, con los tacones repiqueteando sobre los adoquines. El vestido manchado de vino se le pegaba al cuerpo, pero el malestar físico no era nada comparado con el dolor que le desgarraba el corazón. Marisol no sabía cuánto tiempo llevaba caminando por las calles. Le dolían los pies con sus zapatos nuevos, pero no se detuvo. La mancha de vino de su vestido se había secado, convirtiéndose en un rígido recuerdo burdeos de la humillación que había sufrido. El barrio le resultaba cada vez menos familiar. Viejas mansiones sustituidas por modernos edificios de oficinas. Se detuvo ante un alto edificio de cristal y hormigón. Unos amplios escalones conducían a una enorme puerta con un letrero encima que rezaba Montenegro y Asociados. Marisol se hundió en los escalones, incapaz de seguir caminando. El aire de la noche se hizo más frío y se envolvió en sus brazos, tratando de mantener el calor. De repente las puertas se abrieron detrás de ella y un rectángulo de luz cayó sobre los escalones. «Señora»,
La voz de un hombre sonaba preocupada. ¿Se encuentra bien? Marisol levantó la vista. En la puerta había un hombre alto, de unos 40 años, con un traje caro pero sin corbata. Su rostro expresaba auténtica preocupación. Sí, no. Intentó levantarse, pero las piernas no le obedecían. Déjeme ayudarla. El hombre bajó los escalones y le tendió la mano. Soy Alejandro Montenegro. Este es mi despacho. Lo siento, tartamudeó Marisol. No debería estar sentada aquí. Ya me iba. No, la detuvo él con suavidad. Es evidente que estás disgustada, y no puedo dejar que te vayas así. Por favor, entra, tómate al menos una taza de té caliente. El vestíbulo de la oficina era cálido y tranquilo. Una señora de la limpieza limpiaba las mamparas de cristal y tarareaba algo en voz baja. Alejandro condujo a Marisol a un amplio despacho con ventanas panorámicas. Siéntate, le indicó un cómodo sillón de cuero. Yo mismo prepararé el té. Tengo una excelente herboristería. Marisol echó un vistazo al despacho. Las paredes estaban colgadas con diplomas y certificados, fotografías enmarcadas sobre un enorme escritorio. En un rincón había una mesita con un hervidor eléctrico y un juego de té. Toma, Alejandro le puso delante una taza de té aromático. Esto te ayudará a entrar en calor. Gracias. Marisol apretó la taza alrededor de sus dedos helados. ¿Sueles trabajar hasta tan tarde? A veces. Se sentó frente a ella. Hoy tenía que terminar un contrato importante. ¿Y usted? Perdona mi curiosidad, ¿pero qué te trae por aquí en este estado? Marisol miró su vestido estropeado, sus zapatos con tacones. Debía de tener un aspecto horrible. Estaba en una fiesta de la empresa, empezó en voz baja. En el restaurante El Palacio. Allí me enteré de que mi marido, de que él, y de repente empezó a contarlo todo. Los 15 años de matrimonio, su modesta vida, el aspecto de Carmen, una conversación que había escuchado en la biblioteca, el vino en su vestido. Las palabras brotaron como si hubiera estallado una presa. Alejandro escuchaba con atención, sin interrumpir. Sus ojos marrones eran serios y comprensivos. Cuando terminó, permaneció en silencio largo rato, reflexionando sobre lo que había oído. ¿Así que su marido es abogado?, preguntó al fin. Sí, en el bufete Méndez, respondió Marisol. Siempre soñó con una gran carrera. ¿Y solicitó el divorcio sin informarte, mientras arreglaba de antemano los bienes para que tú no te quedaras con nada? Sí, apretó su taza vacía. La casa está a nombre de su madre. La tienda donde trabajo es un contrato a su nombre. No tengo nada. Alejandro se levantó y se paseó por el despacho. Su rostro se puso rígido. Esto es ilegal, dijo con firmeza. Como propietario de un bufete de abogados, puedo asegurarle que este tipo de manipulación de la propiedad antes de un divorcio es ilegal. ¿Pero qué puedo hacer? Marisol sonrió con amargura. No tengo dinero para un abogado. ¿Y quién me va a creer en su contra? Yo te creeré. Alejandro se detuvo frente a ella. Y yo te ayudaré. ¿Por qué? Ella le dirigió una mirada perpleja. No me conoces de nada. Porque lo que está haciendo tu marido está mal. Y porque he visto demasiadas historias como esta, en las que hombres de éxito creen que pueden deshacerse de sus mujeres como si no las necesitaran. Volvió a la mesa y sacó una tarjeta de visita. Ven aquí mañana a las 10 de la mañana. Te presentaré a Raúl Valencia. Es el mejor abogado de divorcios de nuestro bufete. Pero no podré pagar, empezó Marisol. No te preocupes por eso, la interrumpió Alejandro. Considéralo un asunto personal mío. No dejaré que tu marido y su amante se salgan con la suya. Había tanta confianza en su voz que Marisol sintió un atisbo de esperanza por primera vez aquella noche. Se está haciendo tarde, dijo Alejandro mirando el reloj. Deja que te pida un taxi. Gracias, se levantó Marisol. Por el té, por la conversación, por la ayuda, por todo. No me des las gracias, sonrió suavemente. Vuelve mañana, y recuerda, no estás sola en esta lucha. Cuando el taxi se detuvo frente a su casa, las luces de las ventanas estaban apagadas. Héctor no había vuelto. Debía de haberse quedado en casa de Carmen. Marisol subió los familiares escalones y abrió la puerta. En la oscuridad, el piso parecía extraño y hostil. Entró en el dormitorio sin encender la luz. Se quitó el vestido estropeado y lo colgó con cuidado en las perchas. Las manchas del vino no se iban a quitar, ni tampoco las manchas de su alma.
La tarjeta de visita de Alejandro estaba sobre la mesilla de noche, y Marisol releyó su nombre, su cargo y la dirección de su despacho. ¿Podría ser que el destino la hubiera conducido hasta aquel mismo edificio, justo cuando Alejandro seguía trabajando? ¿O era solo una coincidencia? En cualquier caso, por primera vez en semanas, sintió que tenía un punto de apoyo, alguien dispuesto a estar a su lado. Exactamente a las 10 de la mañana, Marisol se plantó delante del edificio de Montenegro & Asociados. Llevaba su mejor traje de negocios, gris oscuro, ligeramente desgastado en los codos, pero elegante. Llevaba el pelo recogido en un moño y calzaba sus únicos zapatos decentes de tacón bajo. Alejandro la esperaba en el vestíbulo. Su aspecto era aún más imponente a la luz de la mañana. Alto, esbelto, con un traje impecablemente confeccionado. Pero su sonrisa seguía siendo tan cálida como ayer. «Buenos días, señora Esquivel», le tendió la mano. «Me alegro de que haya venido. Raúl ya nos está esperando». El despacho de Raúl Valencia se encontraba en la misma planta. Era una habitación pequeña pero muy acogedora, con vistas al parque. El propio Raúl parecía un hombre de unos 45 años, con un mechón de canas en el pelo oscuro y una mirada atenta tras los cristales de sus gafas de montura fina. «Siéntese, señora Esquivel», señaló una silla junto a su escritorio. «Alejandro me ha contado brevemente su situación, pero me gustaría que me contara todos los detalles». Marisol empezó a narrar, más estructurada ahora que ayer. Habló de la fecha de su boda, de la compra de la casa, de cómo había ayudado a su marido al principio de su carrera. Raúl tomaba notas en su cuaderno y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. «¿Así que la casa está a nombre de tu suegra?», le preguntó cuando terminó. «¿Y tiene algún documento que demuestre su participación en la devolución del préstamo?». «Sí, guardé todos los recibos». Marisol sacó una carpeta de su bolso. «Siempre los pongo juntos por si acaso». Raúl echó un vistazo a los documentos, alzando las cejas. «Eso está muy bien. ¿Y la tienda? ¿Algún documento que acredite que has trabajado allí todos estos años?». «El contrato de trabajo está firmado por Héctor como arrendatario del local», le tendió otro papel. «Pero tengo todas las declaraciones de la renta y los registros de las nóminas». «Excelente». Raúl se volvió hacia Alejandro, que observaba en silencio la conversación. «Tenemos una buena base para una demanda. Lo que intenta hacer su marido es un caso clásico de fraude en el divorcio». Alejandro asintió. Eso es lo que pensaba. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? 1. Raúl empezó a rizar los dedos. Presentamos una contrademanda para dividir la propiedad. 2. Solicitamos el embargo de la casa y el negocio hasta que termine el proceso. 3. Estamos reuniendo pruebas de que el marido ocultó deliberadamente que había solicitado el divorcio para realizar transacciones inmobiliarias ilegales. Marisol escuchaba mientras discutían términos y estrategias legales. Todo parecía tan complicado, tan alejado de la vida anterior de ella y Héctor, cuando solo eran marido y mujer, amándose. «Señora Esquivel», la voz de Raúl la devolvió a la realidad. «Necesitaremos reunir toda la documentación que podamos. Extractos bancarios de los últimos 5 años, escrituras de la casa, contratos de alquiler de tiendas, todo lo que tenga. La mayor parte del papeleo está en casa». Se tensó. «Pero me temo que Héctor ya se los habrá llevado o los habrá destruido». «No te preocupes», intervino Alejandro. «Podemos ir a su casa ahora mismo. Enviaré a mi ayudante contigo para que se asegure de que todo es legal». Una hora más tarde, Marisol estaba abriendo la puerta del piso, acompañada por un joven abogado del bufete de Alejandro. Héctor no estaba en casa, probablemente ya estaba trabajando. Sus pertenencias seguían en su sitio, pero brillaban por su ausencia algunos trajes del armario. Se dirigieron al despacho donde se guardaban todos los documentos. Marisol abrió la caja fuerte, cuyo código aún funcionaba. Dentro había carpetas de papeles que ella y Héctor habían reunido a lo largo de los años. Certificado de matrimonio, papeles de la casa, contratos, seguros, todo estaba allí. «Probablemente no esperaba que te enteraras del divorcio tan pronto», comentó el ayudante mientras le ayudaba a meter los papeles en el maletín. No tuvo tiempo de prepararse. De vuelta en el despacho, pasaron unas horas más ordenando los papeles. Raúl ordenó metódicamente los documentos, creando una cronología de su vida en común a través de transacciones financieras y contratos legales. «Mira», señaló las fechas en los documentos. «El pago inicial de la casa se hizo con cargo a tu cuenta personal.
Eso es muy importante. Y aquí hay un certificado de que vendiste las joyas de tu madre para ayudar a tu marido a empezar un bufete de abogados. Me había olvidado de eso, susurró Marisol, mirando el papel amarillento. No pasa nada, sonrió Raúl suavemente. Ahora vamos a ayudarte a recordarlo todo, cada detalle, cada documento, cada prueba de tu contribución a este matrimonio. Alejandro se asomaba al despacho de vez en cuando, para ver cómo iban las cosas. Ordenó que les trajeran el almuerzo, e insistió en que Marisol comiera bien. Necesitarás fuerzas, le dijo, acercándole un plato de bocadillos. Esto es solo el principio. Por la noche, ya tenían preparada una estrategia provisional. Raúl había hecho una lista de las acciones necesarias y de los documentos que aún había que reunir. Mañana presentaré una moción para embargar la propiedad, dijo, quitándose las gafas y enjugándose los ojos con cansancio. Y usted, señora Esquivel, debe prepararse para el hecho de que su marido se enterará muy pronto de nuestras acciones. Estoy preparada, respondió Marisol con firmeza. Ahora sé que no estoy sola. Claro que no estás sola. Alejandro le puso una mano en el hombro. No dejaremos que te arruinen la vida. Al salir de la oficina, Marisol respiró profundamente el aire del atardecer. Por primera vez en semanas se sentía fuerte. Tenía un plan, tenía gente dispuesta a ayudarla. Ya no era una víctima indefensa de las circunstancias. La primera vista judicial estaba prevista para el miércoles. Marisol pasó la mañana preparándose, planchando su estricta blusa blanca, revisando cada arruga de su falda negra. Le temblaban las manos al abrocharse los pequeños botones. No había dormido mucho en la última semana. Héctor no estaba en casa y el silencio del piso la oprimía, recordándole los cambios que se habían producido. Raúl se reunió con ella a la salida del juzgado. Su serena confianza tenía un efecto tranquilizador. La ayudó a subir los anchos escalones de mármol, sujetándola por debajo del codo. «Recuerda», le dijo en voz baja, «pase lo que pase en el tribunal, mantén la calma. No dejes que te hagan enfadar». En el pasillo del tribunal, vieron a Héctor con su abogado, un joven y agresivo abogado de un gran bufete metropolitano. Un poco más lejos estaba Carmen, vestida con un caro traje gris claro. Puso la mano desafiante sobre el hombro de Héctor al notar que Marisol se acercaba. «Señora Esquivel», se adelantó la abogada de Héctor. «Podríamos resolver las cosas amistosamente si usted fuera razonable. Mi cliente está dispuesto a discutir una compensación». «Todas las negociaciones pasan por mí», replicó Raúl con firmeza, bloqueando a Marisol. «Y le sugiero que prepare una explicación por la manipulación ilegal de la propiedad». En ese momento apareció Alejandro en el pasillo. Iba vestido con un inmaculado traje azul oscuro, y su presencia cambió instantáneamente el ambiente. Marisol notó que Héctor se tensaba al reconocer al propietario de uno de los mayores bufetes de abogados de la ciudad. «Señor Montenegro», el abogado de Héctor estaba claramente confuso. «¿Está usted implicado en este caso?» «Sí», respondió Alejandro brevemente. «Tengo especial interés en los casos en los que se juzga a personas honradas por engaño». La sesión comenzó a las 10 en punto. La juez, una mujer de mirada perspicaz, escuchó atentamente las declaraciones iniciales de ambas partes. El abogado de Héctor habló del fin natural de la relación y del reparto justo de los bienes. Raúl, por su parte, expuso metódicamente los hechos de la manipulación de documentos. «Señoría», sacó una carpeta de documentos. «Tengo pruebas de que el demandado ocultó deliberadamente que había solicitado el divorcio para tener tiempo de redistribuir los bienes adquiridos conjuntamente». Empezó a presentar los documentos, extractos bancarios que mostraban las devoluciones periódicas de préstamos de la cuenta de Marisol, documentos de la venta de las joyas de su madre, contratos y recibos. Cada papel contaba la historia de su vida en común, una historia que Héctor intentaba reescribir. «Además», continuó Raúl, «tenemos pruebas de que el acusado planeó privar a mi cliente no solo de su casa, sino también de su lugar de trabajo». Presentó los documentos de la tienda que mostraban cómo Héctor había modificado recientemente el contrato de alquiler, eliminando el nombre de su mujer de todo el papeleo. Marisol se irguió e intentó no mirar a Héctor y a Carmen. Sentía sus miradas y oía los murmullos a sus espaldas. Pero la presencia de Raúl y Alejandro le dio fuerzas. Cuando le dieron la palabra a Héctor, empezó a hablar de su derecho a la felicidad personal, de cómo las relaciones se habían agotado.
Marisol escuchó su suave discurso y no reconoció al hombre con el que había vivido 15 años. «Señoría», intervino Raúl, «permítame presentar un documento más. Se trata de la declaración de mi clienta en el sentido de que se enteró del divorcio por casualidad, al haber escuchado la conversación de su marido con su colega». El silencio se hizo en la sala. Marisol vio que Carmen palidecía mientras Héctor se aflojaba nerviosamente la corbata. «Continúe», el juez miró atentamente a Raúl. «Según el testimonio de mi cliente, escuchó al acusado y a la señorita Gutiérrez discutir un plan para despojarla de todos sus bienes. Esto ocurrió en un evento corporativo donde la señorita Gutiérrez más tarde vertió vino deliberadamente sobre mi cliente en un intento de humillarla». El abogado de Héctor intervino. «Protesto, son acusaciones sin fundamento». Denegada, el juez miró a Marisol. «Señora Esquivel, ¿está dispuesta a corroborar este testimonio bajo juramento?» «Sí, señoría», se levantó Marisol, sintiendo que le temblaban las rodillas. «Puedo contárselo todo con detalle». Durante 1 hora habló con calma, con claridad, sin dejarse llevar por sus emociones. Habló de la conversación que había oído por casualidad, de los planes de Héctor y Carmen de trasladarse a la capital, de su intención de dejarla en la miseria. «Y durante todo este tiempo», concluyó, «mi marido siguió viviendo conmigo, fingiendo que todo iba bien mientras preparaba el terreno para mi ruina». Alejandro, sentado en primera fila, asintió con aprobación. Su presencia le dio confianza, recordándole que ya no estaba sola en esta lucha. El juez examinó los documentos presentados. Su rostro reflejaba su creciente disgusto. «Señor Esquivel», dijo finalmente, «¿cómo explica que la reedición de la propiedad comenzara inmediatamente después de la presentación de la demanda de divorcio, sin que se notificara a su esposa?» Héctor empezó a decir algo sobre la coincidencia y la necesidad comercial, pero su voz sonaba insegura. Carmen se quedó con cara de piedra, evitando mirar a nadie del público. «Señoría», se levantó Raúl, «pedimos que se embarguen todos los bienes en litigio hasta que finalice el procedimiento. También solicitamos que se declaren nulos todos los cambios en los documentos realizados después de la presentación de la demanda de divorcio». El juez hizo algunas preguntas más, escuchó atentamente las objeciones del abogado de Héctor y finalmente pidió un receso para examinar los documentos. En el pasillo del juzgado, Marisol estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la plaza que había delante del edificio. Alejandro se le acercó y le tendió un vaso de agua. «Has aguantado espléndidamente», le dijo en voz baja. «Raúl dice que el juez está claramente de nuestro lado». La última sesión del juicio comenzó a las 9 de la mañana. El sol ya pegaba fuerte y los viejos ventiladores funcionaban en la sala, con su monótono zumbido creando un tenso telón de fondo. Marisol estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño apretado, y en el cuello le brillaba una fina cadena de plata, la única joya que había decidido ponerse. Raúl extendió ante él los documentos, fruto de 3 semanas de minucioso trabajo. En ese tiempo habían reunido pruebas irrefutables del fraude inmobiliario de Héctor. Los extractos bancarios mostraban extrañas transferencias, las escrituras de la casa mostraban signos de correcciones apresuradas, y el contrato de arrendamiento de la tienda se había reexpedido con carácter retroactivo. Héctor estaba sentado frente a ella, pálido y agotado. Su caro traje parecía arrugado y tenía ojeras. Carmen estaba sentada justo detrás de él, golpeando nerviosamente el suelo con la punta del zapato. Su confianza estaba claramente afectada por los encuentros anteriores. Alejandro tomó asiento en primera fila. Su presencia dio fuerzas a Marisol. En las últimas semanas se había convertido no solo en su protector, sino en un verdadero amigo. La había ayudado a sobrellevar las noches en vela, los ataques de desesperación y los momentos de debilidad. El juez entró en la sala y todos se pusieron en pie. En sus manos había una gruesa carpeta de expedientes, la historia de un matrimonio convertida en documentos legales y testimonios. «Siéntense, por favor», dijo poniéndose las gafas. «Hoy escucharemos los alegatos finales de las partes, tras lo cual anunciaré la decisión del tribunal». El abogado de Héctor habló primero. Su discurso fue fluido, bien ensayado, pero había en él una sensación de incertidumbre. Habló de malentendidos entre la pareja, del fin natural de la relación. Intentó presentar las acciones de su cliente como una
Planificación razonable para el futuro. Permítanme recordar al tribunal, dijo agitando los brazos, que mi cliente tiene derecho a disponer de sus bienes. La casa está registrada a nombre de su madre, la tienda está alquilada a su nombre. Y todo esto se hizo en secreto, después de presentar la demanda de divorcio, le interrumpió Raúl, levantándose de su asiento. Señoría, permítame presentar nuevas pruebas al tribunal. Sacó una carpeta de documentos. Aquí está el testimonio de una cajera de banco que confirma que el acusado intentó cerrar cuentas conjuntas sin conocimiento de su esposa. Aquí hay pruebas de cómo intentó renegociar el contrato de alquiler de la tienda para privar a mi cliente de su trabajo. Y aquí, recogió la última hoja, está la confesión de una secretaria del despacho del acusado de que la demanda de divorcio fue ocultada deliberadamente a la señora Esquivel. Se hizo el silencio en la sala. Marisol vio que Héctor se inclinaba hacia su abogado y le susurraba algo rápidamente al oído. Carmen permanecía inmóvil, con el rostro teñido de ceniza. Señoría, continuó Raúl, tenemos ante nosotros un caso clásico de fraude matrimonial. El acusado no solo decidió divorciarse, sino que planeó dejar a su mujer en la indigencia después de 15 años de matrimonio, durante los cuales ella le apoyó, le ayudó a construir su carrera e invirtió en sus bienes comunes. Expuso metódicamente los documentos ante el juez. Recibos del préstamo de la casa firmados por Marisol. Certificados de su sueldo que ella había aportado al presupuesto familiar. Documentos sobre la venta de su herencia para el pago inicial de la casa. Y mientras tanto, sonó la voz de Raúl con indignación contenida, el acusado llevaba una doble vida, planeando su futuro con otra mujer a costa de la ruina de su propia esposa. Marisol notó que Carmen se estremecía ante aquellas palabras. Quizá solo ahora empezaba a darse cuenta de que se había convertido en cómplice no solo de una aventura, sino de un engaño cuidadosamente planeado. Lo tengo todo, señoría, terminó Raúl, volviendo a su asiento. El juez echó un largo vistazo a los documentos presentados. Había tal silencio en la sala que se podía oír el crujir de las páginas bajo sus dedos. Por fin levantó los ojos y miró a los presentes. En 20 años en el tribunal, comenzó quitándose las gafas, he visto muchos divorcios diferentes, pero pocas veces he visto un caso de engaño tan cínico y deliberado. Miró directamente a Héctor. El acusado no solo quebrantó la fidelidad conyugal, sino que preparó deliberadamente el terreno para dejar a su esposa en la indigencia. Esto no es solo divorcio, es intento de estafa. Marisol sintió la mano de Alejandro sobre su hombro en un gesto de apoyo. El tribunal ordena, continuó el juez, que se declaren nulos todos los cambios en las escrituras de propiedad realizados después de la presentación de la demanda de divorcio. La casa adquirida durante el matrimonio se reconoce como propiedad conjunta, independientemente de a nombre de quien esté registrada. El contrato de arrendamiento de la tienda debe restablecerse en su versión modificada. Hizo una pausa, pasando la página. Además, en vista del intento de fraude por parte del demandado, el tribunal ordena una división de los bienes a favor de la demandante por un importe del 60%. Héctor se levantó de un salto de su asiento, pero el abogado le retuvo por la manga. Carmen se sentó con la cabeza gacha y mordiéndose el labio. El tribunal también condena al demandado a pagar una indemnización por daños morales y las costas judiciales, terminó el juez. Se declara concluida la sesión. Un murmullo se levantó en la sala. Raúl estrechaba la mano de Alejandro felicitándole por su victoria. Marisol permanecía inmóvil, incapaz de creer que todo había terminado. 15 años de matrimonio habían terminado en este tribunal entre términos legales y cálculos financieros. Héctor se dirigió a la salida sin mirar en su dirección. Carmen lo siguió, con los tacones repiqueteando en el suelo de mármol. Podrían seguir haciendo planes para trasladarse a la capital y abrir su propio bufete, pero ahora tendrían que empezar de cero, sin el dinero de la ruina de Marisol. A la salida del juzgado, Marisol se detuvo, con las piernas inestables. Todo el estrés de las últimas semanas se acumuló de repente y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. «Alejandro», le temblaba la voz, «no sé ni cómo darte las gracias. Si no hubiera sido por ti, si no fuera por la noche en que me encontré en la puerta de tu despacho». Marisol le miró, el hombre alto y seguro de sí mismo que había creído en ella y la había ayudado a hacer valer sus derechos.
En sus ojos vio algo que no había visto en los ojos de Héctor en mucho tiempo. Respeto y admiración genuinos. Calla. Le pasó el brazo por los hombros con suavidad. Has demostrado una fuerza increíble por ti misma. Solo te he ayudado a creer en ti misma. Marisol se apretó contra su pecho, sintiendo el calor y la seguridad de su abrazo. Sus lágrimas estaban dejando manchas de humedad en su cara chaqueta, pero él no pareció darse cuenta. Gracias, susurró. Gracias por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Alejandro le acarició el pelo con suavidad, y había más calidez y comprensión en aquel simple gesto